Vuelvo y repito, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Amén. Así que, ¿verdad? Sabemos que Dios es fiel y misericordioso, y es que por su gracia fuimos escogidos, por su gracia fuimos salvos, ¿verdad? Por su gracia estamos aquí, porque Él nos escogió, porque Él, ¿verdad?, se complació en cada uno de nosotros, aunque tal vez el mundo no daba nada por nosotros. Dios, ¿verdad?, envió a su Hijo y pagó el precio por cada uno de nosotros. Así que hay personas que muchas veces las menosprecian, no ven nada bueno en ellos, dicen de ahí no va a salir nada bueno, nunca va a alcanzar nada bueno en la vida, no tiene nada bueno para dar. Sin embargo, Dios se fija en esas personas, las escoge, las limpia, las purifica, las santifica, rompe las cadenas, los liberta, los sana y los restaura y los usa para su gloria. Y es aquí cuando escuchamos, Dios mío, pero mira qué poderoso es Dios, lo que hizo con fulano, lo que hizo con fulana, eso lo hace Dios. Esas personas que a veces nosotros pensamos humanamente que no van a alcanzar nada, esos son los que Dios fija su mirada y los transforma. Amén. Dios me los bendiga. Así que vamos a estar comenzando con este testimonio, ¿verdad? Hoy el invitado es mi amado esposo. Ven, pa. Y les confieso que todavía me pone nerviosa. Todavía me da risa. Ay, Dios mío. Bienvenido, bienvenido. Dios le bendiga. Dios bendiga. Voy a esperar que ahí está tu mamá. Voy a tener que mirar un poquito para que no te vea. Un poquito. Ahí. Déjenos saber si se escuchan los micrófonos bien. Si se escuchan bien los dos, ¿verdad? Para que lo puedan escuchar claro. Si me ven riendo, es que me pongo nerviosa. Tú me pareces nerviosa. Pero, ¿verdad? Así que, ¿verdad? Voy a dejar que te presentes y que saludes ahí a la gente. Dios le bendiga, ¿verdad? Para los que no me conocen, mi nombre actual es Wilfredo Meléndez. Conocido, ¿verdad? Muchos me conocen por Cheito. Ese pues, es mi nombre. Ok, amén. Voy a empezar con las preguntas. Él es un hombre tímido, no habla casi, así que vamos a sacarle las palabras. Vamos a sacarle las palabras que él tiene mucho para decir, ¿verdad? Y sé que Dios va a bendecir las vidas a través de este testimonio. Gracias, Omaira, por dejarme saber. Así que, ¿verdad? Quiero comenzar con la primera pregunta, pero antes de comenzar voy a hacer una oración. Así que, Padre, gracias, Señor, por este momento, mi Dios amado. Yo te pido, Padre, que seas tú, Padre, tocando las vidas, Señor, Padre, restaurando, sanando, Padre amado, y que cada palabra que aquí se diga, Dios mío, sea de edificación a las vidas y a las almas, Padre, y que así como lo hiciste con mi esposo, Señor, lo puedas hacer con cualquiera de las personas que se encuentran aquí, Padre, que hoy piensa que no hay esperanza, pero en ti hay solución, Padre, en ti hay salvación y aún, ¿verdad? Estamos en la gracia, Dios mío. Y gracias por tu misericordia, Padre, porque nos alcanza día tras día, mi Dios. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Así que vamos a empezar con la primera pregunta. ¿Fuiste criado en el Evangelio? No, no fui criado en el Evangelio. ¿Alguna vez visitaste la iglesia? O sea, tú sabes, cualquier iglesia. No tiene que ser la cristiana. Sí, visité la iglesia católica ¿verdad? De donde soy, de Orocovi. Iba a veces los domingos con un familiar, pero no constante. Ok. Entonces iba a la iglesia, pero como que de vez en cuando no tenías como ese conocimiento como tenemos actualmente. No, yo iba, ¿verdad? Por ir como niño, ¿verdad? Pues me invitaban y por no decir que no, pues me iba con ellos.
pero no era que iba a prestar atención, solo iba por acompañarlo. Ok. Y entonces, ¿fue en tu niñez o juventud? En mi niñez. Ok. Pero sí escuchabas hablar, que te hablaban de Dios. Tú sabes que siempre hay personas por el barrio que predican, pues, que te presentan, ¿verdad? El Señor y te hablan. ¿Te topaste con estas personas o lo conociste ya después de grande? En mi niñez escuchaba hablar, ¿verdad? Porque donde resido son católicos, nunca había escuchado así de las iglesias cristianas. Cuando me traslado acá a Estados Unidos, ahí es que yo escucho así de las iglesias cristianas. Creo que cuando niño vine a Estados Unidos con mi mamá, creo que íbamos a una iglesia católica, si mal no yo me acuerdo. creo que era cristiana. Perdón, cristiana. Ok, ¿a qué edad conociste a Cristo en sí? O sea, que tú puedes decir, porque sí, escuchamos, yo escuché que me hablaron de Dios en algún momento, visité la iglesia, ¿verdad? Pues donde iba, pues era una iglesia católica. Me hablaron de Dios, pero yo me refiero a qué edad tuviste ese encuentro con el Señor que tú dijiste, no, definitivamente yo no vuelvo atrás, no vuelvo al mundo. Creo que fue como para el 2020, por ahí, que yo, ¿verdad? Empiezo a conocer quién es ese Jesús que restaura, quién es ese Jesús, ¿verdad? Que transforma. Ok. ¿Cómo era antes de conocerlo? ¿Cómo tú eras? Porque yo te conozco, pero aquí puede haber gente que no. Era, ¿cómo te puedo decir? Creo que para muchos una carga, creo que para muchos una persona, ¿verdad? Que no valía nada. Tal vez para muchos una persona inservible. Ok, no le servías a Dios. ¿Qué hacías en tu juventud? ¿Qué hacías? ¿A qué te dedicabas? ¿Verdad? Porque cuando nosotros somos jóvenes, tal vez a veces niños, y no conocemos a Dios, pues hacemos diferentes cosas, caemos en ciertas cosas. En este caso, pues yo sé tu testimonio, pero quiero que hables un poquito, ¿verdad? Porque ya tú entraste en el mundo de las drogas. ¿A qué edad tú entraste en el mundo de las drogas y con qué empezaste? Porque siempre decimos, yo empecé tomando un poquito de alcohol. Yo empecé, ¿verdad? Consumiendo alguna sustancia. No sé si hablemos una palabra y nos bloqueen en Facebook. Tenemos que ser como que cuidadosos con las palabras. ¿Cómo era esa vida tuya? Era una persona inestable, en cuestión que pues, no le hacía caso a nadie, rebelde. Pues empecé a refugiarme en la marihuana cuando estaba como en séptimo grado, sexto, si mal no me equivoco. Empiezo con fumar un poquito, ¿verdad? Y una cosa me sigue conllevando a la otra. Pero yo sigo fumando, entonces yo veo que mientras yo fumaba, mientras yo hacía esas cosas, yo me sentía feliz. Sentía una persona llena. Sentía, ¿verdad?, que esos vacíos se desaparecían a través de esa sustancia. Momentáneamente. Claro, porque en ese momento, ¿verdad?, que tú estabas bajo la sustancia, tú te sentías bien, pero al otro día tú volvías y buscabas para llenarte de nuevo. Tú buscabas esa droga o ese alcohol para tratar de llenar ese vacío nuevamente. Eso era algo constante. ¿Por qué? Porque mientras estabas, ¿verdad?, en la sustancia, se sentía uno bien. Tú empezaste fumando. Sí. Y después de eso, brincaste a otra sustancia y a otra. Sí, después de la que empecé fumando, pues después me tomaba pastillas. Pues a ver, una persona que fumaba, usaba pastillas, consumía alcohol, a punto, ¿verdad?, que yo llegaba a estar bien loco. Una persona, ¿verdad?, que no le importaba nada. Solo me importaba estar en el vicio y no me importaba el que dirán, no me importaba nada.
en realidad. So, tú caes en esto para llenar vacíos. Para llenar vacíos porque te sentías inestable, no te sentías feliz. ¿Por qué tú caíste ahí? Porque siempre, a veces, hay personas que caen en esto y dicen, no, yo tenía una buena familia, yo tenía un buen hogar, me amaban, me valoraban, etcétera, etcétera. Y se dejaron simplemente llevar por presión de grupo, pero hay otros que dicen, no, yo caí en eso porque yo tenía una depresión y tenía un vacío interno y no sabía cómo llenarlo y me refugié en eso porque era lo único que me daba, como tú dijiste, felicidad momentánea, porque eso no es eterno. Sabemos que cuando se va el efecto de la droga, vuelve otra vez el mismo vacío. So, ¿por qué tú llegaste a consumir la droga a tan temprana edad? En realidad pienso, ¿verdad?, que fue la misma presión de grupo, las mismas amistades que tenía, ¿verdad?, que pues ellos se refugiaban en ese mundo y llegó la curiosidad, ¿verdad?, de probar, y el probar pues yo sigo, me siento bien, me siento feliz, me siento lleno. So ahí pues yo sigo usando sustancias, pero sigo de una brincando a la otra y a la otra. So llegó un tiempo que ya yo no podía pararlo. Era algo que yo quería cada día más. So, para yo poder hacer algo y para yo poder funcionar, yo tenía que estar bajo los efectos de la sustancia. Ok. Entonces, ¿cuáles eran esos vacíos? Si nos puedes decir alguno, porque a veces pues hay cosas que no es el momento de testificarlas. Por X o Y razón, no queremos entrar en detalle, ¿verdad? Pero algunos vacíos que tú entiendas que hay personas que se encuentran hoy consumiendo droga, tomando alcohol, haciendo, no sé, cualquier cosa, porque tienen un vacío que tal vez tú tuviste y hoy ellos pueden sentirse identificados de que hay solución. O sea, ¿cuál fue uno de esos vacíos que nos puedas decir, esto me llevó a quedarme ahí en eso? Creo que uno de los vacíos, ¿verdad?, fue crecer con mi papá. Pero al ver mi papá bajo los efectos de la sustancia, yo quería hacer lo mismo también. Yo veía que en mi barrio, ¿verdad?, usaban prácticamente mucho alcohol, uno que otro, ¿verdad?, sustancias. Pues yo quería ser como ellos y llenar tal vez el vacío que saber que ni existía, tratar de llenar ese vacío que sin saber existía. Ok. So, aquí vemos la importancia de nosotros como padres, lo que hacemos. Claro. Porque influye, queramos o no queramos, en nuestros hijos de una manera u otra. Claro que influye, porque es igual que las amistades. A veces uno dice que las amistades no influyen a que tú hagas cosas malas. Pero si tú te pasas con una persona, ¿verdad?, que está fumando todos los días, va a llegar a tu vida la curiosidad que va a querer saber qué se siente. Entonces, al tú querer saber qué se siente, tal vez te quedas ahí inundado en ese lugar porque te gustó o porque tal vez la presión de grupo o amistades lo hacen, solo uno quiere hacer lo mismo. Ok. ¿Llegaste a hacer algo de lo que te arrepientas hoy bajo los efectos de la droga, del alcohol y de este mundo que caíste? Porque, ¿verdad? ¿Cómo cuántos años tú duraste? Pues fue desde joven. Y tú tienes actualmente, bueno, dilo tú, porque tú siempre te quitas un año. Creo que, ¿verdad? Yo empecé a fumar, creo que sí, mi memoria no me falla. ¿Viste séptimo? Eso es como algunos 11, 12 años, creo. No, 13 por ahí. 13, 14. Ajá, Okay. hasta que creo que como hasta el 2020 sigo usando, ¿verdad?, sustancia. Que ahí que, ¿verdad?, tengo un encuentro con Dios, ¿verdad?, que pegó a escuchar su palabra. Ah, ok. Para, que te está adelantando. Ok, duraste todos esos años. Sí. Ok. ¿Te arrepientes de algo que hiciste en esos momentos? Que hoy puedes decir, wow, lo que me llevó consumir droga. Porque todos en algún momento, después de conocer a Cristo, nos sentamos en una mesa o donde sea a meditar, Dios mío, de donde tú me sacaste, y pensamos y comenzamos a pedirle perdón a Dios por cosas que hicimos en nuestro pasado, porque hay puertas que cerrar, hay perdón, ¿verdad?, que tenemos que brindar y decir,
Señor, me arrepiento de esto, de lo otro. Heriste personas, lastimaste personas bajo los efectos que hoy puedas decir, de verdad, me arrepiento. Claro, hay muchas cosas de las que me arrepiento, ¿verdad? Una cosa de las que siempre he vivido como arrepentido es que casi yo le quito la vida a una persona bajo los efectos de la sustancia, ¿verdad? Bajo los efectos de los malos entendidos en la calle. Wow. Entonces, pasa eso en tu vida y casi le quita la vida a una persona. ¿Cómo tú te sentiste en ese momento? Porque nadie quiere quitarle la vida a nadie. O sea, es algo grave, pero bajo los efectos, pues la mente se ciega, no estamos en sí, como que no somos nosotros, es lo que está influenciando a nosotros. En este caso, nosotros somos cristianos y sabemos ahora que cuando las personas están bajo el efecto del alcohol, de la droga, no es ellos lo que opera en ellos. Lo conocemos como que están bajo una influencia del enemigo, ¿verdad? Pero para ese entonces tú no sabías. Pero ¿cómo tú te sientes luego de esto? No dormía, la culpa, qué sé yo. Creo que, ¿verdad? Después que pasa ese suceso, al momento yo no sentía nada, de verdad. Porque para ser bajo... honesto, no sentía nada, no me importaba nada. Ahí empiezo a consumir más. Porque pues yo pensaba que, ¿verdad? Eso me iba a destruir la vida. La mente te... Claro, porque sin saber de esa persona, tal vez yo pensaba esa persona está muerta, policía viene detrás de mí, me dañé mi vida, voy a ir preso. Perseguido. Claro. Llega al punto que tú lo que querías es estar bajo los efectos de las sustancias todo el tiempo. Wow. No podía dormir tranquilo. Sí, dormía tranquilo, pero bajo los efectos del alcohol, bajo los efectos de la marihuana, bajo los efectos de las pastillas. Bajo el efecto de algo para poder dormir. Claro. Oh, wow. Es importante, ¿verdad? Porque sé que más personas van a verla y queremos decirle, ¿verdad? Que si actualmente estás en una situación similar a la de mi esposo, ¿verdad? Hay esperanza, porque cuando nosotros le entregamos la vida a Cristo, todo cambia. Y dice la palabra que inmediatamente nosotros pasamos, ¿verdad? Que cuando recibimos y reconocemos al Señor como nuestro único y exclusivo Salvador, Él nos entrega una nueva oportunidad, una nueva vida, y ya lo que quedó atrás, ya eso está borrado, ya Dios te perdonó. Claro, a veces hay consecuencias que cargamos, ¿verdad? Que tenemos que pagar el precio, pero ¿cómo te sentiste cuando recibiste a Cristo y ni tan siquiera Dios te preguntó por todo eso que tú hiciste? No te dijo, hiciste esto. No, Él no te vino con una lista como el ser humano. Él te abrazó, te restauró, te limpió, te purificó y te hizo alguien nuevo. ¿Cómo tú te sentiste cuando tú recibiste a Cristo en tu corazón? Así mismo, una persona limpia, una persona, ¿verdad? Que cuando el mundo no daba nada por mí, Él lo dio todo. Cuando tal vez muchos no me abrazaban, Él siempre me dio un abrazo. Nunca me juzgó. Yo me sentía bien ahí. Tocaste un punto importante. Dice que nadie te juzgó. Él te abrazó. Mientras tú estabas en la condición que tú estabas, ¿tenía gente que te abrazaba? Nunca. Tenía gente que te decía, ¿sabes qué? Yo veo algo bueno en ti. Yo veo que tú vas a ser alguien. Pues siempre, obviamente las mamás siempre ven las estrellas. Hablo de alguien que te tocara a tu puerta y te dijera, oye, este no es tu lugar, nunca llegó nadie. No, nunca. Me pareció, ¿verdad? Que yo me recuerde alguien que me dijera esas palabras. Ok. ¿Cómo tú lograste salir de la droga? Claro. Sí, pasaste por muchas cosas. Entraste a la cárcel, fuiste a hogares. ¿Cómo se llama? Hogar Crea. Y todo esto suceso, ¿verdad? Donde, pues,
¿verdad? Entendemos que son cosas que uno tiene que pasar cuando estamos en ese mundo, pero ¿cómo tú logras salir de esa vida? ¿Cómo tú logras salir de la droga? Fue algo bien difícil porque, ¿verdad? Desde mi juventud fumé, usé pastillas, alcohol, todos esos sinnúmeros de drogas que pueden haber y existir, ¿verdad? Pero yo creo que en este punto de mi vida entendí que Dios, antes de yo llegar a los caminos de Dios, Él fue quitando cosas de mí. Hoy puedo comprender que fue la mano de Dios obrando aún sin yo saber que era Él. Tú dejaste la droga antes de conocer a Cristo. Claro. Tú vienes a Cristo ya sin fumar, sin tomar, tal vez herido con muchas cosas, con errores, pero la droga la habías dejado antes de conocer a Cristo. Sí, antes ¿Por de qué? conocerlo. ¿Por qué tú dejaste la droga? ¿Qué te llevó a ti a decir, ya no quiero más esto en mi vida? Me llevó el punto de ver a mis hijos, mi esposa, ¿verdad? Que yo no quería, yo siempre decía, yo no quiero que mis hijos hagan Sí, yo me acuerdo. lo que yo hago o lo que yo hice. Entonces, una vez cuando niño, ¿verdad? Yo pude ver a mi papá usando sustancias. Él llega y me reclama a mí porque yo estoy bajo los efectos de la sustancia. Entonces yo vengo y le digo a él, ¿quién eres tú para hablarme de esto cuando tú lo estás haciendo? En ese punto yo, ¿verdad? Pensaba y yo decía, yo no quiero que mis hijos lleguen a ese punto, a tener que decirme quién soy yo para decirle a ellos que no hagan eso cuando yo lo hago. Ahí es cuando yo vengo y digo, yo necesito ser una persona diferente para que mis hijos vean algo diferente en mí. Sí, me recuerdo eso, que tú me dijiste que... Creo que tú habíamos tenido eso, porque eso fue hace muchos años, imagínate, para acordarme exactamente lo que me dijiste. Pero sí, creo que te reclamé y te dije, ¿qué tú harías si tu hija... No sé, no me recuerdo exactamente lo que dije, ¿verdad? Pero fue sobre tu hija. Y ahí fue como que eso te chocó y tú empezaste a soltar poco a poco, porque no fue todo de cantazo. Tú empezaste, dejo esto, dejo lo otro, y fue un tiempo difícil donde ni yo misma podía con el peso con una persona. Cuando una persona empieza a soltar cosas, ¿verdad? Vicios, es difícil y uno tiene que estar lista, pero en este caso ninguno de los dos le servían a Cristo. Yo no podía. Yo no toleraba tu humor, no toleraba tu ira, tu coraje, tus noches sin dormir, ¿verdad? Porque te recuerda que te daba dolores de cabeza fuerte, no podías dormir. Pues porque soltar eso, pues me imagino que debe ser difícil porque llevas una vida en eso. Tú empiezas a soltar. ¿Cómo fue ese proceso de... ¿Cómo se llama eso? Cuando las personas... De romper vicio. ¿Cómo fue ese proceso? Fue un proceso largo y fuerte, ¿verdad? Porque yo era una persona que, ¿verdad? Cuando llegué a los Estados Unidos, fui una persona que, ¿verdad? Mi conciencia era una persona bajo un vicio. No era una persona que lo hacía de vez en cuando, no. Era diario. Yo para poder comer tenía que fumar. Yo para poder dormir tenía que fumar. Yo para todo tenía que fumar. Pero llega un punto en mi vida que yo corto de estar fumando y lo que empiezo es a ingerir cocaína, alcohol, pastillas. Para yo poder romper con todos esos vicios era bien difícil porque yo no podía dormir. Era un malestar en mi cuerpo impresionante. Yo no podía dormir, no podía comer, yo no podía hacer nada porque yo necesitaba los efectos de la droga para que mi cuerpo funcionara. Yo necesitaba los cigarrillos para que mi cuerpo funcionara. Lo primero que yo hacía cuando me levantaba siempre era fumar un cigarrillo y fumar marihuana para poder comenzar mi día. Wow, es que dice eso y eso como que, pues,
me toca porque cuando tú caes en el vicio de lo que es la cocaína fue un proceso bien fuerte para nuestra familia, ¿verdad? Donde vivimos y pasamos muchas cosas, al punto de que casi se destruye todo, ¿verdad? Pero Dios es bueno y siempre, ¿verdad? Él obra en nuestras vidas antes de que, pues, sucedan cosas, ¿verdad? Entonces, logras salir de la droga, te estabiliza y luego llega Cristo a tu vida. Y ahí fue, ¿verdad? Conoces a Cristo. So, ya tú me contestaste esa pregunta porque te adelantaste. Que entiendes que fue Dios tratando contigo antes de llegar a la iglesia. Ahora tú lo entiendes. Claro. Tú no lo entendías antes. Tú creías que era tu fuerza, que tú lograste salir, pues porque tú quisiste. Obvio, hubo una acción de tu parte, pero hoy tú entiendes que fue Dios quien metió su mano y te ayudó, ¿verdad? Claro, ¿verdad? Es como quien dice el propósito que Él tenía en mí. Porque cuando Él nos escoge, Él tiene un propósito, ¿verdad? Dice que Él nos escoge desde el vientre de nuestra madre. Hoy yo puedo ver que eso es cierto, ¿verdad? Dios en todo ese suceso de mi vida, ¿verdad? Todo lo que yo pasé, caer en la droga, caer preso, a punto de matar a una persona, ¿verdad? En un momento inestable, pues yo puedo ver su mano obrar en mí, pero hoy puedo reconocer que fue su gracia la que me ayudó a salir de todos esos vicios, de esos lugares oscuros. Fue Él. Hoy puedo entenderlo. Antes yo decía, fue por mi voluntad propia. Claro, pero si Él no hubiese estado ahí poniendo su mano, yo creo que jamás hubiera podido, porque yo he conocido personas y he visto personas, ¿verdad?, ser adictas, y es bien difícil, tal vez un 2-3% de esas personas pueden salir de esos vicios. Creo que cuando, ¿verdad? Creo que Dios tenía un plan. Un plan y no lo sabíamos. Él ya nos había mirado y nosotros ni cuenta nos habíamos dado. ¿Qué pasó después de que recibes a Cristo? ¿Qué pasó en tu vida? Después que yo recibo a Cristo en mi vida, ¿verdad?, amistades desaparecieron. ¿Por qué? Porque, ¿verdad?, habían amistades que siempre estaban ahí conmigo, pero era para usar sustancias. O sea, eran amistades que estaban ahí para enviciarnos juntos, para endrogarnos juntos, para hacer, ¿verdad?, lo que hacíamos juntos. O sea, como ya no practicaban lo que ellos practicaban, se alejaron. Claro, muchos se alejaron. ¿Y cómo te sentiste? ¿Cómo te sentiste cuando recibes a Cristo y Él comienza a obrar en ti? O sea, paréntesis, no fue así que tú recibes a Cristo de la nada. ¿Cómo llegó Cristo a tu vida? ¿Cómo llegó? ¿Cómo tú dices, Cristo llegó a mi vida? Porque nosotros, ¿verdad?, tenemos el testimonio de que nosotros no dijimos nunca, ay, vamos por una iglesia. Llegamos a ir en algún momento de nuestro matrimonio, cuando íbamos en la iglesia donde vivíamos, que fuimos como una o 2 veces, creo que fue. Pero a nosotros, en nuestro caso, ¿verdad?, Cristo se nos presentó. O sea, Cristo llegó a nuestra casa literalmente y así nos tocó la puerta. Pero obviamente lo recibí luego, poco a poco tú fuiste cediendo. ¿Por qué se te hizo tan difícil aceptarlo en tu vida cuando ya yo, como, ¿verdad?, como, pues en aquel caso no éramos casados, como tu pareja, lo había dejado entrar a mi casa? ¿Por qué se te hizo tan duro recibirlo a un Cristo llegando literalmente a tu puerta? No sé, creo que, ¿verdad?, aún había rebeldía en mí, pienso, ¿verdad?, y puedo entender que aún había rebeldía en mí. Dios quería, ¿verdad?, trabajar en mi vida, llegó a mi hogar, pero yo, como una persona rebelde, aún no quería aceptar, aún no quería caminar. Sí, ellos llaman a mi casa, yo estuve
100% de acuerdo cuando tú me preguntaste si ellos podían hacer culto en mi casa. Yo siempre estuve de acuerdo porque siempre, ¿verdad?, he creído en Dios. Ujú. Pero nunca había tenido un acercamiento con Dios. Siempre, ¿verdad?, estaba, pues, yo creo en Dios y ya. Ok, so tú piensas, porque hay personas que dicen, ay, es que aceptar a Dios en mi vida es comenzar a soltar cosas. Es que no puedo hacer esto, que no puedo hacer lo otro, ¿verdad? Porque hay personas que no quieren. Dicen, yo amo a Dios, pero yo no voy para la iglesia porque es que tengo que dejar de esto, tengo que hacer... Y empiezan a hacer una lista de cosas. Cuando ellos saben, mira, esta es mi opinión, y yo digo, por tus propias fuerzas tú no vas a poder dejar nada. Tú no puedes hacer una lista antes de venir a Dios. Tú tienes que venir a Dios con tu lista y Dios va a romper esa lista en ti. Claro. Y va a ir tachando y quitándote y moldeándote. Porque tienen un mal concepto y lo hemos escuchado mucho. Yo no voy a una iglesia porque, muchachos, el día que yo entro a una iglesia se cae. Conociendo y entendiendo que todos somos pecadores y que todos necesitamos de la gracia y misericordia de Dios, ¿verdad? Pero en tu caso, tú lo dejaste entrar y dijiste, ok, estoy de acuerdo con que los cultos se hagan aquí en mi casa, pero yo no voy a estar. Yo creo en Dios y todas estas cosas, pero yo para allá no voy. ¿Por qué? ¿Qué era lo que se te hacía difícil soltar? ¿O qué le tenías miedo? ¿O era que no querías, pues no querías nada? Como dicen por ahí, no quiero nada con las religiones. No, simplemente creo que no quería. No quería. Como te dije, vuelvo y te repito, era una persona rebelde, eso ya yo había dejado mis vicios, tal vez estaba trabajando. Me sentía bien, pero a la misma vez, tú como mi esposa sabes que, ¿verdad?, el mal humor estaba en mi vida. Era una persona, ¿verdad?, que pues Con ira, con coraje. con coraje, una persona pues que sí sabía que había un Dios, sabía que es un Dios que transforma y todo eso, pero no quería caminar. Ok. Entonces después, ¿cómo decidiste salir? Porque tú eras de las personas que huía. Y que hacer ejercicio, que nunca fuiste fitness, pero es otro tema. Ay, Dios mío. Pausa. Ay, Dios. Entonces, decía que ibas a hacer ejercicio para no ver a la gente cuando llegaba a darle el servicio. Decía que tenías sueño y te acostabas en el cuarto, pero el culto era ahí mismito, literalmente a la puerta de nosotros, y era el servicio. ¿Tú escuchabas? A veces me quedaba dormido y no escuchaba nada, porque estaba cansado y pues no le prestaba atención. Pero ahí fue que llegué a un punto que decido, ¿verdad? No tengo sueño, decido ponerme a escuchar desde mi cuarto lo que estaban hablando. Y así fue que yo empecé, escuchando desde mi cuarto a escondida, escuchando su palabra. Escondido. Y cuando por fin tú decides un día, porque eso fuiste tú, a ti nadie te dijo nada. De la nada, tú apareciste, no en la sala, porque nosotros hacíamos los servicios en la sala, tú apareciste en la antesala, porque tú querías estar más lejos, allá en ese sillón. Pero desde allá, yo te escuchaba opinando sobre lo que estábamos hablando. Tú estabas opinando. ¿Por qué ese día tú decidiste salir del cuarto y escuchar? ¿Qué pasó en ti? Yo hoy día puedo comprender que era Dios trabajando en mí y sacándome de mi zona de confort. Porque hay veces que nosotros decimos, yo decidí. Yo no puedo decir que yo decidí. Yo hoy puedo y creo que fue Dios, ¿verdad? Como según dejó entrar la iglesia a mi casa, según dejó que fuera transformando mi familia, también Él quiso transformarme a mí. Ok, so cuando llegas ahí a la sala y después comenzaste, creo que después de ahí fluyó, como que seguiste ahí, no sé. Sí. Aceptas a Cristo, Dios trabaja en ti, todo eso, pero hubo un momento que te aparta. ¿Por qué? ¿Por qué tú te apartas? Después de conocer a Cristo, después que nos casamos, que ordenamos nuestra vida, porque, ¿verdad? Estábamos desordenados, Dios ordenó toda nuestra vida, todo bien nice, pero llega el momento que tú dijiste, no voy a ir más nada, y te apartaste, y ahí me tocó continuar sola y seguir caminando hasta que por fin tú vuelves para atrás. Pero ¿por qué tú te apartaste conociendo ya a Cristo y no volviste a tu vida pasada? Porque, aclaro, nunca volviste a las drogas para atrás, ni al alcohol, ni nada, simplemente
tú nunca practicaste lo que antes hacías. Creo que sí, llegaste a escuchar la música otra vez del mundo, pero estaba aquí en tu casa, normal. Pero ¿por qué tú te apartas de la iglesia y no quieres ir más? Yo me aparto de la iglesia porque empecé a fijar mi mirada en el hombre. Empecé a fijar mi mirada donde no debía fijarla. Porque cuando Dios nos llama, Él nos llama a poner la mirada sobre Él, no sobre el hombre ni sobre la mujer, porque ambos, ¿verdad?, van a fallar, porque somos humanos, somos carne. Ok, ¿qué pasó en tu vida que vuelves atrás? Vuelves y dices, ¿sabes qué? Y te reconcilias con Cristo y hasta el día de hoy, para la gloria y honra del Señor, tú le sirves a Dios. Claro. ¿Cómo fue esa reconciliación y por qué decides volver? Decido volver, ¿verdad? Porque me siento a hablar con la persona, ¿verdad? Que yo puse mi mirada en él, en ellos. Y me siento a hablar y le explico, ¿verdad?, lo que había pasado. Y ellos mismos, como, ¿verdad?, como personas, como humanos, como hombre y mujer, me dicen que en este caminar uno no puede poner la mirada sobre el hombre, porque, ¿verdad?, somos humanos y vamos a fallar. No vamos a ser perfectos, el único perfecto es Dios. Y desde ahí, desde ese punto, comprendí que mientras yo me congregue y mientras yo siempre busque de Dios, voy a poner la mirada sobre Él. La palabra que se diga la voy a, ¿verdad?, es su palabra y no la del hombre. Y comprendí en no enfocarme en el hombre. Aprendí a enfocarme en Dios. Ok. ¿Qué pasó en ese tiempo donde tú estabas apartado? ¿Qué pasaba por tu cabeza? ¿Hubieron consecuencias? Pues sabemos que cuando nos apartamos de Dios, ¿verdad?, lo soltamos porque decimos, no, yo me quedo en casa, pero en verdad, terminas enfriándote y tu vida espiritual va para abajo, porque es así. Claro. Termina apartando tu corazón, tu vida del Señor. Tu mirada la quitas de Cristo, la pones en otras cosas. ¿Hubieron consecuencias o sucesos que tú dijiste, estoy mal? Pues como mencionaste, ¿verdad? No volví a hacer las cosas que hacía, simplemente creo que volví a escuchar música del mundo. Pero consecuencias así que yo me recuerdo en este momento, creo que sí, ¿verdad? Me alejé de mi familia un poco porque pues ellos buscaban de Dios y yo no estaba congregándome, yo no estaba orando, yo no estaba buscándolo para nada. Simplemente no volví atrás, pero no seguí hacia adelante en las cosas de Dios. Solo te alejas de tu familia ¿verdad? Y pues, me imagino que, ¿verdad? Dios habla a tu corazón, estás perdiendo poco a poco lo que es tu familia, porque, ¿verdad?, entendemos que pasamos por un proceso matrimonial ahí, mientras tú estabas apartado y yo congregándome. Y también, ¿verdad?, importante, cuando alguien se aparta de Dios y es esposo o esposa y uno de los dos se congrega, hay un papel muy fundamental y es el que se congrega representar a Cristo en el hogar, ¿verdad? En aquel entonces, pues yo como mujer pues fallé en ciertas áreas y pienso que eso te afectó en volver, o a lo mejor no sé. Yo pienso que sí, porque siempre estábamos como en esa pelea, hasta que un día pues yo por fin entiendo que es Dios quien va a trabajar contigo y te suelte, porque tú sabes que como esposo y esposa, por lo menos yo como esposa quería que tú fueras a la iglesia, yo quería que tú te congregaras, yo quería que tú lo hicieras. Incluso yo le decía a Dios, pues si no se va a congregar más, pues entonces dame el divorcio, porque yo no puedo vivir una vida así. Yo no puedo ir para la iglesia y venir a mi casa y tener tantos problemas. ¿Qué tú pensabas cuando pasaba todo eso? Como que, Dios mío, pero ella quiere que yo me congregue, pero yo no quiero. Sentía como que ese peso de que tengo que ir obligado. Creo que hay un punto sí llegué a pensar, ¿verdad?, que como que me estaban obligando a ir a la iglesia, ¿verdad? Pero después llegué a un punto que comprendí que si yo quería un cambio en mi vida y yo quería una familia estable, de la única manera que lo podíamos lograr era bajo, ¿verdad?,
bajo su cobertura, ¿verdad? Bajo su camino. Porque en el mundo no te ofrece nada, ¿verdad? Yo sé que he comprendido hoy en día que Dios es el camino, la verdad y la vida. Y mientras nos mantengamos en su camino, todo va a obrar para bien. So, entiende que si no hubieras vuelto a Cristo, hubieras perdido tu familia. Creo que sí, claro. ¿Qué le diría a una persona que lucha por salir de la droga hoy? ¿Qué tú le dirías? Que está Yo luchando, le diría- pero yo me refiero a personas que quieren seguir a Cristo, pero dicen, es que la droga, yo no puedo soltarla, porque dicen, sí, ir a Cristo es soltar esto. Obviamente, claro, Cristo te va a romper la cadena, pero ¿qué tú le dirías a alguien que está tratando, de verdad está tratando? Una persona, ¿verdad?, que esté tratando de romper con cualquier vicio, ¿verdad?, que tenga, simplemente creo que hay que poner fuerza de voluntad más que todo y caminar con Dios, porque cuando tú no tengas fuerza, Él te va a dar las fuerzas necesarias para que tú puedas continuar y tener, ¿verdad?, creo que hay una motivación a hacer un cambio en tu vida. Y que venga como tú te encuentres, tú vengas a los caminos de Dios. Porque Él no te va a rechazar. Él no te va a abandonar. Él es el único que te va a abrazar, no importa en la situación que tú te encuentres. No importa, ¿verdad?, si estés endrogado o estés como estés. Él te va a abrazar. Él no te va a juzgar. Si Él murió por nuestros pecados, ¿por qué Él te va a juzgar? Él no lo va a hacer. Yo, ¿verdad?, te exhorto que si tienes el deseo de ser una persona nueva, en los caminos de Dios lo lograrás. Exacto, yo siempre digo a la gente, ven cómo estás. Yo le digo, Dios te ama. Lo que Él no ama es lo que tú haces. Pero porque Él te ama, es que Él quiere cambiar eso. Claro. Esas cosas en ti. No, porque a veces decimos, mira, Dios te ama tal y como tú estás, pero no te quiere dejar igual. Porque te ama, no te quiere dejar en esa condición, porque Él sabe que esa condición no te va a llevar a nada, te va a llevar a la muerte. Hay muchas personas que consumen droga para sentirse bien, para sentirse feliz, pero todo eso es momentáneo. Claro. Porque una vez el efecto del alcohol se va, vuelve otra vez el vacío. Una vez la droga se va, vuelve otra vez la depresión. Una vez todas esas cosas, pastillas, lo que sea, se va, vuelve. Por eso es que hay que estar constantemente consumiendo. ¿Por qué? Porque el efecto se va, vuelve otra vez a sentirte igual. Ahora, cuando tú recibas a Cristo en tu corazón y dejas que Él te limpie, te santifique, te purifique, te rompa todo eso, vas a experimentar la paz que sobrepasa todo entendimiento. La palabra dice que es la paz de Dios la que sobrepasa todo entendimiento. La paz. Claro. Esa paz no es ausencia de problemas. Nosotros como creyentes sabemos que los problemas pasan. Oh, claro. Y que tenemos luchas, batallas y qué sé yo. Pero en medio de esas luchas y todo podemos dar fe de que hemos tenido paz porque tenemos a quién. A Cristo en nuestra A Cristo vida. todo. Entonces, ¿qué le diría a alguien que se apartó de Dios y volvió a ese mundo? Tú no volviste, pero sí te volviste a sentir vacío y casi pierdes todo. ¿Qué le diría a alguien que se encuentra hoy apartado? ¿Qué le soltaría? Les soltaría, ¿verdad?, que venga, que regrese. Que regrese, que Dios lo está esperando, tal y como está. Tal y como está. Y simplemente ven, busca de su presencia y Él lo hará todo. Él lo hará, ¿verdad? Mientras tú mencionabas, ¿verdad?, ¿cómo, verdad?, cómo era el camino. Él es el que va limpiándonos día tras día. A veces queremos llegar a los caminos cuando estamos apartados, pero pensamos si nos van a juzgar, o pensamos, tal vez ellos van a querer un cambio en mí de hoy para hoy. Sí. Pero yo te digo que si tú vienes a Cristo, Él te va a transformar. No es cuando tú quieras, es a su tiempo
simplemente hay que permanecer. Sí, porque lo que pasa con esto es que las personas que no tienen a Cristo, que no lo conocen o que lo conocen, pero no quieren soltar ciertas cosas, pues porque le gustan. Como todo en la vida nos gustaba algo que Dios dijo, esto no es para ti. Pero al ver a otras personas que tienen a Cristo, y un ejemplo, en este caso vamos a ponerte de ejemplo a ti, yo te veo a ti que Dios te quitó algo que para mí es normal. Y veo que muchos cambios comenzaron a ti. Yo como no creyente digo, ay no, yo no voy para la iglesia porque mira él cómo cambió, me van a empezar a quitar todo eso y todo eso todavía a mí me gusta. Y empiezan a hacer una lista, como que para yo seguir a Cristo tengo que dejar esto, tengo que dejar esto, tengo que dejar. Cuando se trata de ir a Dios y dejar que Él sea el que te quite lo que te tenga que quitar y te añada lo que tenga que añadir. Ese es mi pensar, porque me he sentado con personas donde dicen, ay, pero es que tengo que dejar esto. Pero tú, mira, pero simplemente acepta a Cristo y Él es quien, porque nosotros sabemos, cuando llegamos a Cristo llegamos con muchas costumbres, con muchas ataduras, no solamente vicios ni drogas, también costumbres como actitudes que a Dios no le agradaban. Pero nosotros las veíamos normal. Pero ¿qué pasa? Que una vez aceptamos a Cristo, ahí es que Cristo se sienta con nosotros, como quien dice, decir, espérate, vamos a empezar. Mira, esto no está bien. Por la palabra. Y comienza a salir, pero es el Espíritu que te va a redarguir y va a comenzar a trabajar en ti y a quitarte él mismo. Ni tan siquiera nadie te va a tener que decir, quítate eso. Y tenemos testimonio, ¿verdad? Ahora me acordé. En este caso tú tenías una pantalla, ¿verdad? Y a veces hay cosas que Dios incomoda a alguien que te lo diga, pero como tú tienes el Espíritu Santo, ya tú sientes que tienes que ir cambiando. Estoy hablando de algo externo, porque es mayormente lo que la gente se enfoca, que si en el pantalón, que si en la pantalla, que si en esto, que si lo otro. Cuando Dios es Dios y Dios hace como Él quiere, ¿verdad? Con cada persona. ¿Cómo te iba? Se me fue el hilo. Sí, Dios hace como Él quiere. Me fue el hilo a mí. Él hace como Él quiere y Él te va transformando día tras día. Que no se trata, que el hombre a ti no te va a tener que decir nada, porque va a ser Dios quien lo haga en tu vida. Todo lo que nosotros hoy dejamos a un lado es porque Cristo lo hizo. No porque nadie nos dijo, se sentó en la mesa y nos dijo, mira, para tú venir a mi iglesia, tú tienes que dejarle esto, dejarle esto, dejarle esto. No, nos aceptaron, nos abrazaron, nos ayudaron a restaurar, ¿verdad? Dios nos limpió, Dios nos purificó, Dios hizo la obra. Y todo lo que hoy no tenemos, que tú puedas ver y decir, wow, yo me recuerdo de Cheito antes en el mundo que hacía esto. Nadie, ningún ser humano le dijo, déjalo. Fue Cristo rompiendo, fue Cristo limpiando. Todo lo que tú puedas ver que Él no tiene hoy, no es porque ningún ser humano le dijo, te lo tienes que quitar, tienes que dejarlo. Fue Dios mismo a través de su palabra, porque la palabra de Dios corta. Y es como tú dices, ay Dios mío, esto estoy mal, tengo que dejarlo. ¿Verdad? Es para que la gente entienda, porque a veces vienen con estas listas y creen que el hombre, que cuando te reciben en la iglesia, el pastor, la pastora, los líderes van a estar a la puerta a decirte todo lo que no tienes que hacer. Eso es lo que ellos piensan. Claro, muchas personas piensan eso, que tú vas a ir a la iglesia y van a querer un cambio de hoy para mañana, no. ¿Verdad? Yo veo y he visto, ¿verdad? Que nunca mis pastores me han obligado a cambiar algo. Simplemente me han dejado. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo te va a ir transformando. Como dice, de gloria en gloria. Él te va a ir transformando de lo que tú no eras, Él va a hacer algo diferente. Yo mismo, ¿verdad? Me pongo de ejemplo. Muchas veces yo me había convertido a seguir a Cristo, pero mi vestimenta seguía igual. Como mencionaste, seguía con mi pantalla, no me la quitaba. Pero el mismo Dios me fue incomodando a que fuese quitándome eso y que eso no estaba bien. Sí, eso es un ejemplo externo que queremos traer, no es que estamos hablando nada de eso. Nosotros dejamos al Espíritu Santo ser el Espíritu Santo, esa es su labor, Él es quien quita y quien añade a la vida de las personas, ¿verdad? Y dijiste algo, ¿verdad? Que los pastores nunca te han dicho nada de que te quites o te pongas, pero
sí nos exhortan con la palabra, nos educan y nos enseñan lo que a Dios le agrada. Y es ahí cuando el Espíritu va trabajando en nosotros. Por eso es necesario congregarnos. Claro. Entonces, deja que el Espíritu Santo haga como Él quiera en tu vida. No te fijes en nadie. No como que veo a que cambió tantas cosas y antes yo tengo que hacer todo eso. No, mejor no le sirva a Dios. No te fijes en eso. ¿Tú sabes lo que tú te tienes que enfocar? En la paz y el gozo que tienen esas personas. Y decir, eso yo lo quiero para mi vida. Eso, simplemente deja a Dios ser Dios en tu vida. Si tienes miedo porque tienes que soltar miles de cosas que tú entiendes que están mal, deja que Dios lo haga. A lo mejor es difícil, yo también lo pensé. Yo dije, ay Dios mío, tengo que dejar esto, tengo que dejar lo otro. Pero Dios me ayudó. Dios me ayudó. Dios no me dijo, tienes que venir a mí y me entregó una lista con todas las cosas. No, Él me dijo simplemente, ven que yo voy a hacer. Eso es lo único que nosotros te soltamos hoy. Ven que Él hará. Ven que Él hará. Dios trabaja con Él distinto a mí. A lo mejor con Él puede ir más rápido, conmigo más lento. Todo es distinto. Como Él decía ahí, que Dios trabaja poco a poco. Hay personas que Dios las lleva así. A prisa. Que tú la ves que entra por la iglesia hoy y ya mañana tú la ves distinta. Pero eso es un trato personal. No significa que si fulano Dios trabaja así, conmigo va a hacerlo igual. Claro. Es así, es distinto, ¿verdad? Y hoy lo tenemos, ¿verdad? Libre de drogas, de alcohol, de vicio, ¿verdad? De cocaína. Dios lo perdonó, casi le quita la vida a alguien, Dios lo perdona, gloria a Dios, ¿verdad? Que esa persona pues sigue con vida. Y Él sigue aquí. Por su gracia y misericordia lo vemos aquí libre, adorando a Dios, glorificando al Señor, sirviéndole al Señor. Y sirviendo a la iglesia, ¿verdad? Es lo que dijo ahí te tiene. Algo que quieras decir, ¿verdad? Algo que te están viendo, ¿verdad? Que están ahí, mayormente tu familia también están por ahí, saludando y dándole gracias a Dios por todo lo que ha hecho en tu vida. Algo que quieras decirle antes de irnos. No, bueno, yo ¿verdad? Le exhorto a todo aquel, ¿verdad? Que quiere buscar de Dios, pero a la misma vez, como tú dices, ¿verdad? Piensan en tal vez en el que dirán, en tal vez si te juzgarán, en tal vez si te apoyarán o no te apoyarán. Yo quiero, ¿verdad? Que tú sepas que Dios obra para bien. Yes. Y que todo lo que tú hagas bajo su cobertura siempre va a obrar para bien. Siempre hay que darle la gloria a Él porque Él te va a querer como tú estés. Simplemente yo te exhorto que tú anheles un cambio en tu vida. Vengas a los caminos y resistas. Porque, ¿verdad? Tal vez tú vengas, le entregues tu vida a Dios, pero cuando empiecen tal vez pruebas en tu vida o cuando, ¿verdad? Pienses que, ¿verdad? El mundo, porque van a haber personas que te van a juzgar, van a haber personas que te van tal vez a señalar, pues yo te exhorto que resistas, porque tal vez, es verdad, el enemigo te va a querer poner el pie para que no sigas buscando de Dios. Pero si tú permaneces, yo te garantizo que Dios hará un cambio en tu vida. Simplemente tienes que permanecer, no importa los vientos contrarios que vengan para aquí y para allá. Mientras tú permanezcas bajo la cobertura de Dios, nada te va a pasar. Todo va a obrar para bien y Él es el que te va a transformar para bien. Para bien. Porque yo, ¿verdad? Era una persona terca, una persona que no escuchaba a nadie, pero puse mi mirada en Cristo, puse mi adoración genuina para Él. Siempre le he dicho, tengo miles de errores, pero cuando voy a su presencia, lo hago de corazón. Y cuando tú haces algo de corazón para Dios, Él te va a inquietar lo que estés haciendo mal para que lo corrija. Y Él te va a transformar. Pero tienes que poner su mirada en aquel que te está llamando.
en aquel que tal vez está tocando tu puerta y tú no lo dejas entrar. Tal vez en aquel que cada día y cada noche que te acuestas te dice, oye, estoy aquí para ti. Gloria a Dios. ¿Ves? Pero yo te exhorto que lo busques a Él y que las cosas que tú hacías, Él las va a ir cambiando poco a poco. ¿Sabes? No es de hoy para mañana. Todo conlleva un proceso. Como siempre he dicho, cuando uno nace un bebé, llega un proceso para gatear y llega un proceso para caminar. Cuando tú llegas a los caminos de Dios, tal vez estés arrastrado, pero Él te va a dar la mano y te va a levantar. Él es el que te va a dar la mano y te va a llevar en tus primeros pasos. Y yo te exhorto que, ¿verdad?, lo abraces, porque Él está tocando a tu puerta y Cristo viene pronto. Aleluya. Él viene pronto, ¿verdad?, por su iglesia. Y es tiempo de que vengamos a Él. Eso, amén, ¿no? Y algo que dijiste que, wow, es cierto, es que dijiste que cuando vas a la presencia de Dios vas con un corazón dispuesto, ¿verdad? Creo que dijiste algo así, ¿verdad? Siempre y cuando nosotros vayamos a la presencia de Dios con un corazón, contrito y humillado, Él no lo desprecia. A veces pensamos que tenemos que ir al Señor como, no sé, como que de una manera bien formal y simplemente sé tú. Dile, Dios, aquí estoy con mis debilidades, Padre, no puedo salir de esto, necesito de tu ayuda. Y cuando tú reconoces delante del Señor, ¿verdad? Vas delante de Dios con ese corazón diciéndole, Dios, yo necesito de ti, de verdad, yo siento que no puedo más, yo siento que no puedo salir de esta. Mira, Dios, yo quiero entregarte mi vida, pero se me hace difícil esto. Y le habla sinceramente, Él lo hace. Porque Él ve ese corazón dispuesto y Él dice, mira, no importando nada, se atrevió a ser sincero, transparente. Y esas son las personas que Dios está buscando hoy. Porque de qué nos vale, Señor, aquí estoy. Tú sabes, Dios, no, sé tú, mira, así es. A veces vamos a la presencia de Dios y decimos, Señor, yo no tengo fuerza ni para orar. Pero mira mi corazón, escúchame, mira mis lágrimas. Y ahí es que Dios coge y te abraza, te transforma, te liberta, hace tantas cosas. Sé tú, mira, un corazón humilde, un corazón sincero, transparente, vulnerable. Como dice el pastor ahí, desnudar el alma ante la presencia de Dios. Así mismo, ir delante de Dios. Mira, Señor, aquí estoy. Mira lo poco, las pocas fuerzas que tengo. Pero aquí estoy porque te necesito. Porque como tú decías, Cristo viene. Y hay muchas personas que le corren a Dios porque, ay, tengo que dejarle esto. Y como siempre hemos mencionado, porque como que Dios se ha centrado por esto, porque Dios conoce los corazones y siempre, ¿verdad? Él conoce cada situación. Y hoy te decimos, no hagas listas para llegar a Dios. No hagas una lista de tus, ¿verdad? No, de tus cosas, de tus pensamientos. No hagas una lista, no la hagas. Tengo que dejar. No, simplemente di, ¿sabes qué? Yo rompo esta lista. Yo voy a ir a Dios y que Dios haga lo que Él quiera y como Él quiera. Claro. Deja que Dios te abrace. Si Dios lo único que quiere es darte salvación, darte vida eterna, darte gozo, darte amor. ¿Por qué? Porque ya llevas mucho tiempo, ya muchos años en lo mismo, depresión, ansiedad, droga, alcohol, nada te ha funcionado y nada te va a funcionar si no tienes a Cristo. Lo único que tú necesitas es a Cristo. Tienes aquí un testimonio donde estaba en las drogas, se sentía vacío, dejó las drogas antes de conocer a Cristo y aún así seguía con sus vacíos, porque no importa lo que tú hagas, si no tienes a Cristo, vas a seguir sintiéndote vacío. Hay personas que no consumen nada y aún así están en depresión. Claro. Viven en ansiedad por falta de ¿quién? De Cristo. Y hoy aquí estamos testificando. Y como Dios lo hizo con mi esposo, lo puede hacer contigo. Ya sea, a lo mejor no tiene ningún vicio, pero a lo mejor está
hundido en la depresión, en la ansiedad. Y hoy queremos decirte, ven a Cristo. No te enfoques en lo que Dios te va a quitar. Mira, enfócate en lo que Dios va a sumar a tu vida. Enfócate en lo que Dios va a hacer en tu vida, en el gozo que te va a dar. Otra cosa que él decía importante, cuando vengas a Cristo, los vientos van a soplar, claro, porque es que el enemigo no quiere que le sirvas a Cristo. Pero ahí resiste, resiste, resiste y vas a ver la mano de Dios. ¿Cuántas tormentas hemos pasado estando con Cristo y por qué estamos de pie? Hemos resistido. Porque Él nos ha ayudado y que aunque a veces no tenemos fuerza y hemos dicho hasta aquí llegamos, ya no se puede más, estamos aquí, ¿por qué? Porque Él nos sostiene y porque no se trata de mi fuerza ni de las de Él, ni de nuestras debilidades, se trata de que Él está en nosotros y cuando tienes a Cristo, lo tienes todo. Claro que sí, y Todo. un punto que quiero decir, ¿verdad? Que es como tú dices, cuando uno no tenga fuerza para continuar, yo te puedo decir que hay veces que he llegado cansado, tal vez he estado sin fuerza y he llegado a su casa, pero he dicho, Dios, hoy tú vas a hacer algo en mí diferente. ¿Por qué? Porque aún en medio de mis tribulaciones, en medio, ¿verdad?, que sin fuerza o como me encuentre, he llegado dispuesto a adorarle a Él de corazón. He comprendido que cuando vaya a su presencia, vaya delante de su presencia genuinamente y ¿verdad?, entregándole mi corazón y decirle, Dios, aquí estoy, en medio de tribulación, en medio, ¿verdad?, de mis tempestades, sin fuerza, pero te entrego mi mejor adoración. Yo he podido ver su mano obrar en momentos que he estado sin fuerza y Él me ha levantado. Pero he ido con mi corazón dispuesto a adorarle en espíritu y en verdad. Porque he ido y le digo, Dios, hoy te entrego mi mejor adoración. Que me salga en el gallito que me salga, que la letra se me olvide, pero te voy a entregar mi mejor adoración. Sí, una adoración que sale de genuina, algo genuino que sale de tu corazón. Algo que tú dices, Señor, en medio de mi prueba, yo te voy a adorar. En medio de todo, adorarle. Porque ahí está la importancia. Porque cuando estamos bien, todo es alegría, gozo, adoramos. Pero en medio de la prueba es donde sale nuestra mejor adoración. Porque es ahí donde humanamente las fuerzas no están. Pero ahí está el Espíritu Santo renovándote. Mira, algo que experimenté es que mientras menos fuerza tú tengas, más se glorifica Él. La palabra dice que en nuestra debilidad Él se perfecciona. Y a veces no tenemos fuerza y le adoramos y es como que, como que nos elevamos y nos renovamos porque no podemos dejar de adorar. Y tú que hoy nos ves y dices, diantre, yo quisiera experimentar ese gozo, esa paz. Ven. Claro, para eso, ¿verdad? Vengan, porque ustedes tienen que experimentar este gozo. No le estamos hablando de un gozo de que estamos todo el día como festejando, no, estamos hablando de gozo y paz en medio de las tribulaciones, en medio de los procesos. Nosotros hemos tenido muchos procesos como matrimonio. No, claro. Y si estamos aquí es por su gracia, porque al final del día, lo que humanamente nosotros no podemos hacer, lo hace Dios. Y dejamos a Dios ser Dios. Así que te invitamos que si hoy, tú te sientes que ya no puedes más y quieres entregarle tu vida a Cristo, amén. Aquí estamos para orar por ti. Si no te atreves a hacerlo porque no te gusta que nadie vea los comentarios, escríbenos en privado. Aquí estamos para orar por ti, para orar por tu familia, para orar por tu matrimonio, para orar por tus hijos. Y si quieres aceptar a Cristo, aún, ¿verdad? Ese es nuestro mayor gozo, que alguien acepte a Cristo. Mira, el cielo se pone hay fiesta en los cielos cuando alguien vuelve a casa. Ven a Cristo hoy. Dios te bendiga, pastora. Te amo. Dios los bendiga a todos. Gracias. ¿Algo más? No, solo te digo, ¿verdad?, que Cristo está tocando tu puerta. Él viene pronto y nos estamos quedando sin tiempo.
Yes, eso es amén. El tiempo ya va avanzando, el tiempo va pasando y, ¿verdad? Estamos en diciembre y se va a acabar el año y todo el mundo se pone meta, todo el mundo se pone, pero yo te quiero decir algo, tú no puedes continuar un año más sin Cristo, Claro. porque ¿de qué nos vale ponernos meta? Quiero hacer esto, quiero hacer lo otro y no poner en el centro de nuestra vida a Cristo. Tú necesitas a Cristo y no tienes que esperar enero 1 para dejar entrar a Cristo. Ahora mismo, Señor, entra en mi corazón. Deja que Cristo gobierne tu casa, deja que Cristo gobierne tu hogar, deja que Cristo gobierne tu matrimonio. Mira, algo que decía, ¿cómo se llama el muchacho que vino ayer para la iglesia? Él es un evangelista, ¿verdad? Él decía que el enemigo ya no está tirando ¿con qué? Con canica. Y yo meditaba y decía, es cierto, el enemigo ya no está tirando con cosas leves. Está destruyendo hogares, está destruyendo familia, está destruyendo matrimonio. ¿Por qué? Porque han quitado a Cristo de sus hogares, han sacado a Cristo de sus corazones. Y hoy te invitamos a que lo dejes entrar. Déjalo entrar, que aún lo que tú piensas que no tiene solución, Dios le da vida. Dios da vida, Dios quiere restaurar, Dios quiere sanar, pero está en ti recibirlo, aceptarlo y aceptar el reto. Deja que Dios lo haga con tus hijos, con tu familia y con tu hogar. Hoy es la noche. Así que de mi parte, Dios los bendiga. Gracias por estar aquí, los amamos a todos. Gracias a todos. Aquí están mis amigas de Puerto Rico, aquí está familia, mis hermanos de la iglesia. Los amamos de verdad. Dios los bendiga, que Dios bendiga sus hogares, sus familias, sus matrimonios, sus hijos. Y, ¿verdad? Despídete y, ¿verdad? Te voy a dejar para que haga una corta oración por todas esas personas. Amén. Gracias, Dios. Yo les exhorto hoy, ¿verdad? Para terminar, que no esperes a mañana, porque hoy Cristo vino a tocar tu puerta. Aleluya. No esperes a mañana, es Gracias, hoy. Ya mañana no. Hoy el Espíritu Santo está tocando a tu puerta. Gracias, Jesús. Y te dice, ven a mí. Y todo lo que hay en ti, Él lo va a restaurar y Él lo va a transformar. Simplemente, entrégale tu corazón a Él. Gloria a Dios. Entrégale tu corazón a Dios y dile, Señor, no conozco mucho, pero heme aquí, yo necesito un cambio en mi vida. Hoy te entrego mi corazón. Gloria a Dios. Amén. Mi alma te adora. ¿Verdad? Y para despedirnos, ¿verdad? Yo, ¿verdad? Como mi esposa dice, no soy de muchas palabras, pero hoy queremos orar por cada uno de ustedes. Como ella dijo, ¿verdad? Si no quieres ponerlo público, escríbenos en privado y oraremos por ti. Pero para culminar, voy a hacer una oración y, ¿verdad? Si tú te conectas con Dios, Él todo lo puede hacer. Gracias, Padre Santo, Padre bueno, Señor, en esta hora. Padre, yo te presento a cada una de las personas que está viendo este live, Padre Santo, y que quieren transformar su vida, pero aún hay algo, Señor, que no nos permite llegar a ti, Padre. Padre, yo te pido que desde hoy en adelante tú sigas inquietando los Espíritus Santos y que, Padre, tú los lleves a un nivel, Señor, donde tú los transformes, donde tú les cambies la vida, Padre Santo, Señor. Oh, Señor, porque tú eres conocido como el Rey de Reyes, porque para lo que nosotros es imposible, para ti no hay nada imposible, Señor Jesús. Padre, sabemos que tú puedes hacerlo a través de este teléfono, Padre Santo, de esta aplicación Facebook Live, Pedro. Tú puedes tocar su corazón, Padre. Y yo te pido en esta hora, Padre, que todo aquel que esté sin fuerzas, Padre, que seas tú llenándolo de tu Espíritu Santo, Señor, que seas tú dándole fuerzas nuevas, que tú les recuerdes que sí valen y que son preciados para ti, Señor.
Padre, Señor, sé tú con ellos, Señor Padre. Padre, que ellos puedan descansar y puedan meditar, Señor, en ti. Que tú eres el que todo lo haces bonito, Padre. Que tú los restauras del Señor, Padre. Que, Padre, tú los puedes liberar de su adicción, de su depresión, de cualquier circunstancia que ellos tengan. Tú eres el camino, Padre. Padre, yo te pido todo, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Dios les bendiga, Amén. Dios les guarde. Pa'lante, piensa, Cristo te ama, vales mucho para Él. Cuando el mundo no da nada por ti, Él lo da todo. Entrégale tu vida a Él y Él hará grandes cosas. Resiste, permanece, sin importar lo que estés pasando. Dios te bendiga. Esto es Revolución.